Muchas gracias, Lucy, y muchas gracias a todos los ponentes. La verdad que yo creo que la calidad de las ponencias ha sido pues muy grande. Y bueno, tenemos un cuarto de hora, hemos ido un poquito tarde, pero eran tan interesantes que tampoco quería cortar mucho a los ponentes, la verdad. Y tenemos 15 minutos, si queréis hacemos 10 de debate y 5 de preguntas, ¿os parece bien? Y bueno, pues a debatir, a ver, primero podríamos debatir 2 horas con todas las notas que he tomado, pero para ir rápido ahí al grano. Irene, fíjate, me ha apuntado aquí, ¿qué pasa con los pacientes anti-RO? ¿No? Pues has dicho, los nuevos criterios ACR-EULAR solo los ANA positivo. Un 2% de los pacientes son ANA negativo. La mayoría son DNA positivo, pero hay pacientes ANA negativo y anti-RO positivo y también son lupus. ¿No os parece un poco injusto que estos pacientes no se puedan clasificar, no puedan recibir belimumab? ¿Qué opinión tenéis? ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Pues a todos, bueno, a ti y a todos, quiero decir, sí. Pues la verdad es que sí, lo comentaba que hay un porcentaje, no es amplio, pero que no cumpliría en principio criterios clasificatorios, pero lo que he tratado un poco de decir es que los criterios clasificatorios están ahí, están para ayudar, están para hacer ensayos, para hacer trabajos y para hacer estudios, pero que es el médico el que determina, independientemente de los marcadores de autoanticuerpos, si cree que ese paciente que tiene enfrente cree que tiene un lupus, porque su experiencia así se lo indica y no hay ninguna otra enfermedad que pueda justificar sus manifestaciones. Entonces, están bien, pero yo siempre creo que debe prevalecer el criterio del médico, del clínico, del experto, por encima de los criterios diagnósticos. Muy bien. Bueno, has hablado de muchísimas cosas, Paloma. El paciente experto, bueno, justo yo creo que aquí la mayoría son pacientes expertos, pero bueno, hablar un poco, ¿no?, de la importancia que tiene esto más. Sí, sobre todo, bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Los tiempos van cambiando. Igual que los médicos, también no es lo mismo de hace 30 años la figura del médico que la figura del médico ahora, pues todo va evolucionando, ¿no?, la sociedad. Entonces yo creo que es súper importante, sobre todo en patología crónica, es decir, es que esto va a acompañar a uno toda la vida. Entonces, evidentemente, pues la mente tiene que irse adaptando a cada momento. No es lo mismo el momento del diagnóstico, pero una vez ya que tenemos claro y lo hemos asimilado, pues hay que responsabilizarse. Entonces, creo que todos los que estamos aquí pues hemos vivido situaciones en la consulta que dices... Me ha encantado eso. No, pero es que es verdad. Y yo he dado talleres del día a día en cada una de las enfermedades y me he dado cuenta que a lo mejor pacientes con 15 años de evolución te levantan la mano y dicen, no, es que esto yo no lo sabía, es que esto yo no me había enterado, es que esto yo no era consciente. Entonces, eso se te pone, bueno, es que se me siguen poniendo los pelos de punta, porque digo, es que vas por la vida con una enfermedad crónica y no sabes una serie de cosas que son básicas. Entonces, entre todos, los que protagonizamos pues, lo que es la vida, ¿no?, de una persona con lupus y le acompañamos en ese camino, pero el primero que se tiene que responsabilizar en ese camino es el que tiene la enfermedad. Entonces, y nosotros, evidentemente, pues ser quizás más asequibles. Vuelvo a decir que cuando uno se sienta del otro lado de la mesa, y en eso creo que los médicos también tenemos que ser conscientes, pues no es lo mismo, se atora, no entiende cosas que dice, pero bueno, ¿cómo no me puedo enterar de esto? Parezco lerdo, ¿no?, cuando me siento aquí. Pero sí, lo que no tengáis claro, expresarlo, decirlo, pero hay que asumir que hay que preparar la consulta. Y más por lo que digo, porque ojalá los internistas, los reumatólogos, todos los especialistas que vemos estas enfermedades tuviésemos más tiempo, porque en el manejo de esta enfermedad es tiempo, hay que escucharos. Las complicaciones, imaginaros cuando tienes una consulta con 15 pacientes, cada uno con su historia, que ha tenido una serie de complicaciones a lo largo de 15 años de evolución. Nuestra cabeza, por mucho interés que pongamos, pues no se puede mantener igual a las 9 de la mañana que a las 3, a la 1 del mediodía. Entonces, cuanto más nos ayudéis vosotros, mejor os vamos a atender. Eso sí, es nosotros un poco... lo agradecemos. Efectivamente. Nosotros lo agradecemos. Yo agradezco mucho que mis pacientes se sepan el tratamiento y me ayude con ello, porque no es fácil. Yo muchas veces, son enfermedades tan complejas que a veces sale el paciente de la consulta y dices, ostras, que no le he pedido, que no le... O sea, que toda la ayuda, y más con la presión asistencial que tenemos, es bueno. Eso no quiere decir que se critique todo lo que diga el médico o que se pregunte demasiado. Ya me entendéis lo que quiero decir. Sí. Una actitud colaboradora, pues esto es un equipo. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, si tú vas bien hoy, yo también voy bien.
Más que nada porque la siguiente visita va a ser mejor para todos, va a ser más fácil, tú vas a... O sea, lo que queremos es vuestra salud, pero nosotros también somos personas. Y si va bien usted, nosotros vamos a ir bien porque esto es un equipo y eso es como hay que entenderlo. Y en ese eso, es el mensaje, yo creo, más importante, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, te quería preguntar sobre los probióticos. Me ha parecido todo muy interesante. Está muy de moda ahora, ¿no? Lo del probiótico. No son baratos, además. Entonces, todo el mundo debe tomar probióticos si tú estás bien regulado. Y estar regulado, o sea, no tener disbiosis, que es estar bien de ritmo intestinal regular y no tener meteorismo, no tener... ¿O qué consejos quiero decir? ¿Hay que tomar probióticos sí o sí todo el mundo si estás bien? ¿Es mejor hacerlos por épocas de tu vida? ¿Qué tipo y cuál? Un poco que nos des, porque ahora hay tanta información sobre esto. Yo creo que esa pregunta podríamos estar horas discutiéndola. Ya, por eso. Pero bueno, es verdad que no todos los probióticos son para todo el mundo. Habrá pacientes que toleren unos probióticos y pacientes que toleren otros. O un momento determinado de tu vida, como es aquí se ha hablado mucho de embarazo o se ha hablado mucho de brote de una enfermedad, pues a lo mejor hay que poner un probiótico que no sea tan inmunomodulador o hay que poner un probiótico que sea más de lo que yo decía antes, ¿no? De proteger esa membrana, un probiótico estabilizador. Entonces, siempre es ayuda mucho a la hora de que prescribáis probióticos, sobre todo para inmunomodular o hacer esa función barrera, esa función trófica que hacen nuestras bacterias, saber cómo estamos, ¿no? ¿A qué se debe ese meteorismo? ¿Ese meteorismo se debe a que hay una disbiosis? Si no lo analizamos no podemos saberlo. Pero eso pasa con un cardiólogo y el colesterol. Yo no puedo saber qué colesterol tengo. Si mi cardiólogo me mira fijamente a los ojos y me dice, María, tienes 214. Pues no, eso hay que analizarlo, ¿no? Entonces, no creo que todos los probióticos sean para todo el mundo, siempre hay que individualizar, ni para siempre. Habrá momentos puntuales en los que tú tengas que tomar un probiótico, habrá otros momentos en los que no tengas que tomarlo o tengas que tomar otro, ¿vale? La situación... ¿A quién se acude? ¿A qué especialista se acude para saber todo eso? Pues depende, pues es que hay ahí un cajón desastre. Muy bien. Hay mucho digestivo metido en el mundo de los probióticos y hay mucho reumatólogo. Al final el reumatólogo es un médico muy bioquímico, esto es una cuestión también muy bioquímica de señalización celular y de inmunorregulación. Y hay muchas especialidades, alergólogos, dermatólogos, atención primaria y medicina interna. O sea, al final creo que todo el mundo tiene que estar formado de la importancia de la microbiota. Ya no hablo solo de la intestinal, hablo de lo que es la microbiota corporal para saber un poco por dónde tiene que enfocar al tratamiento probiótico o prebiótico con su paciente. Claro. Mira, justamente ahora venimos del Congreso Nacional de Reumatología, había una ponencia que era justamente sobre la microbiota urinaria en pacientes con lupus. Quiero decir, que esto acaba de empezar, como quien dice, y lo que nos queda por aprender. Y la punta del iceberg, sí, ahora mismo. Sí. Se ha visto que hay muchísima evidencia científica, la doctora García de la Peña y yo lo miramos constantemente, de los beneficios de los probióticos hacia la disminución de la inflamación, ya no solo en patologías como el lupus, sino en patologías también como el Crohn, colitis ulcerosa, alergias, dermatitis atópica. O sea, hay muchísima evidencia científica, pero estamos en el principio. O sea, estamos en el principio, pero lo bueno es que estamos. Sí. Y ya la última, ahora pasaremos a sus preguntas. Le quería preguntar a Lucio a ver qué opinas sobre la noticia. Bueno, hace poco salió una noticia como que ya todo paciente con lupus casi se podría curar, ¿no? Con lo del gen del TLR7, no sé si yo también puedo dar mi opinión sobre ello, que decir que es una cosa nueva para todos. No es una pregunta, pero alguien con tanta experiencia como tú, ¿qué opinión te da esto? ¿Es la revolución? ¿Será una nueva vía? Hay que tenerlo con precaución porque, claro, el día que salió la noticia hubo un revuelo. Yo me acuerdo hablando con Silvia que llamaban todos los... ¿Qué opinas? En el lupus no depende de un gen ni de una mutación, ¿no? El lupus es una predisposición de unos genes y una exposición ambiental, hormonal. Entonces, sí que habrá personas que tienen una mutación determinada, que les da una química determinada, y en ese caso determinado sí, pero eso no es la expresión ni es la representación de los lupus en absoluto. Los lupus no tienen una mutación genética, ni siquiera tienen una alteración genética.
es una predisposición, es una composición de genes que les predisponen a responder de una manera, pero necesitan otra serie de estímulos y una serie de vivencias. Por eso en algunos, es un tema que ahora ya se ha parado, pero durante un tiempo se hablaba del autotrasplante en el lupus, pensando que si se hacía un autotrasplante de médula ósea, aunque tuvieras tus mismos genes, tendrías que repetir lo mismo que te ocurrió, las mismas infecciones, tendrías que repetir otra vez todo lo que te ocurrió para volver a desarrollar el lupus, ¿no? Y sería una manera de... Pero siempre han salido muchas noticias de esto. De repente hay una mutación de un gen, pero eso no es representativo del lupus en absoluto. Sí, pero no hay una expresión monogénica solo, no hay un solo gen, es poligénica. Claro. Y el caso de Gabriela es un caso de una edad pediátrica, de muy poca evolución, en donde los factores ambientales todavía no han cambiado su genoma ni han alterado las mutaciones. Y en ella sí que la expresión era monogénica y probablemente si le diéramos un inhibidor del TLR7, en ella a lo mejor sería curativa. En ella. No decimos que a lo mejor en el futuro con este descubrimiento no haya que pedir el TLR7 a todos los pacientes, porque si solo tienes esa expresión de tu enfermedad, a lo mejor sí que se puede hacer más. Lo que sí que es un gran avance, ¿no?, de que esta enfermedad todos sospechábamos que estaba muy ligada al cromosoma X, y en esto pues sí que puede haber un poco más de avance. Y luego un dato a mí, mira, que me ha sorprendido, que ya lo había leído solo por dejarlo caer. Ojo con lo de que el lupus son todas mujeres, sí, en edad adulta son 9-1, pero que en edad pediátrica, como ha dicho Irene, es 4-1, y creo que ese dato hay que dejarlo resaltado. O sea que chicos pequeñitos puede haber mucho lupus también ahí. Y yo creo que ya podemos, ¿no?, podemos pasar al turno de preguntas del público. Sentidos libres, preguntarnos lo que queráis. Tenemos 5 minutos, o sea, se pueden hacer varias. Yo quería preguntar, el omega 6. Yo tenía entendido que el omega 6, el 3 es muy bueno, pero el 6 no es muy bueno. Inicialmente el que se recomendaba era el omega 3, pero recientes estudios también aportan las bondades, y en eso desde luego María sabe muchísimo más que yo, sobre el omega 6 también. Evidentemente, como hemos dicho, estamos iniciando, ¿no? Y entonces esto que he puesto, ese dato de ahí, es como de una revisión que han hecho una serie de médicos sobre todo lo que hay en la literatura sobre suplementación, vitaminas, minerales, y entonces de lo que hay hasta ahora, lo que han visto, ¿vale? Pero vuelvo a decir que quizás dentro de un tiempo esto se va a modificar, ¿vale? Pero sí, se está incorporando también al omega 6. ¿Pero en qué cantidades? Porque es que a mí me recetaron 6 pastillas todos los días. 6 pastillas. 6 por la mañana, 6 a mediodía y 6 por la noche. Primero hay que ver la dosis de cada comprimido. Es que esto no es... la Onagra, pastillas de Onagra. Normalmente las, ¿cómo se llaman? Las píldoras, ¿cómo se llaman cuando son? Cápsulas. No cápsulas, no. ¿Cómo se llaman? Las perlas. Perlas. Las perlas, las perlas. Sí. Hay mucha en el mercado, y sobre todo en suplementación y en nutracéuticos y todo esto, hay una variabilidad de dosificación, que es otra cosa que habría que regular mejor. Pasa incluso con la melatonina para dormir. Quiero decir que hay una... Entonces hay que ver no el número, sino la cantidad de microgramos, miligramos que lleva el suplemento. Por eso digo que no es tanto el número de perlas, sino la cantidad que lleva cada perla, ¿vale? Eso habría que verlo de manera con un nutricionista, un especialista, y ver cuál es la cantidad, ¿vale? Aquí no puedo decir, hay que tomar, eso no es correcto, que lo haga por mi parte. Pero eso es un poco como la cúrcuma. De repente, eso es. llegar a la consulta, me han dicho que tengo que tomar cúrcuma. Digo, bueno, pues toma, pero deme vitaminas para subir las defensas. Vamos a ver. La vitamina que tomaras, hay un déficit de vitamina. Es bueno tomar cúrcuma, es bueno tomar garbanzos, es bueno hacer ejercicio. O sea, como se ha explicado aquí, es la suma de muchas cosas. Yo fumo y me estoy en el sofá, pero tomo cúrcuma, no. Porque a veces cuando se dice lo del omega, ¿no? Sí que es bueno el omega, pero has de hacer una dieta correcta, un estilo de vida, son muchas cosas. Y además el omega, y además la cúrcuma. Porque si no parece que de repente digas, ya está, ¿no? Ya lo tengo, y no es eso. Eso es. Es una... Sí. Ya está. Mi brote controlado, no. No vale, tienes que mirar también la calidad, la cantidad de lo que estás ingiriendo, te tienen que controlar también para ver un poco el efecto, porque si tienes mucha dosis, pues habría que ver
¿por qué tanta dosis o qué efectos tiene esa dosis en ti? Es verdad que, como ha dicho Paloma, estamos empezando y se van como agregando nuevos suplementos, porque es verdad que comemos muy rápido, yo lo he dicho en la presentación, comemos muy rápido y no le prestamos atención a comer, ¿vale? Con lo importante que es para absorber todo lo que estamos comiendo. Que luego no es lo mismo un omega 6 de una calidad que un omega 6 de otra calidad que está extraído con otro método, las perlas no son, o sea, hay que tener también un poco en cuenta todas, a personalizar. Al final creo que todos coincidimos en que hay que personalizarlo. Sí, a mí me las mandaron y hasta los 2 años no tengo que volver a ir al médico, no sabe cómo me han ido. De hecho, no me las he tomado. Es que eso Es que 2 años... Es que eso, A mí es que me pareció excesivo. Los primeros, dentro de donde más se ha investigado en omegas, es dentro de las enfermedades inflamatorias infantiles. Porque en los niños justamente se intenta, pues, porque evidentemente no es la misma situación que en un adulto. Entonces sí que se empezaron a ver los primeros beneficios sobre el omega 6 en otra enfermedad, que es la artritis idiopática juvenil, y la importancia de a los niños pues suplementarles en esta vía. Pero eso no quiere decir lo que decíamos, que cada uno es un mundo y lo que es aplicable para Pepe no es lo mismo para Manuela y no se puede hablar de generalidades. Entonces, yo mi consejo, creo que hay que acudir a un especialista en nutrición también y lo que me diga mi especialista en nutrición, comunicarlo a mi especialista, a mi internista, a mi reumatólogo y a mi médico de atención primaria. Porque lo que no se puede, yo siempre desde que vi una persona que tomaba jengibre y casi se muere de una elevación de potasio, quiero decir que esto, aunque sean medicinas, sean productos naturales, tienen efectos, obviamente, si los estamos estudiando es porque tienen efectos en el cuerpo, pero esos efectos no quiere decir que no sean siempre beneficiosos, por eso requieren también un control. Voy a pedirte una pequeña instrucción para todos, la diferencia entre los prebióticos y los probióticos y cómo se encuentran en la alimentación, que no... Imagino que no hace falta irlas a comprar a la farmacia siempre. No, tú puedes suplementarte a través de... O sea, tenemos que, perdonadme porque no lo he explicado, los prebióticos siempre son las sustancias iniciales que les van a servir a nuestras bacterias para poder vivir, ¿vale? Esa es la parte prebiótica. Por ejemplo, un almidón resistente tipo 3, eso lo encontramos en el arroz. O sea, nosotros podemos ingerir muchos prebióticos en la alimentación, no tenemos por qué buscarlos de manera sintética. Es verdad que hay algunos que están muy conseguidos en el mercado y que se absorben mucho mejor, no van unidos a otras sustancias que nos imposibilitan la absorción, tienen también efectos sobre la integridad de la membrana, o sea que bajan la inflamación, pero sí, los prebióticos son siempre la sustancia que no lleva bacteria, ¿vale? Y los probióticos son aquellos productos sanitarios que ya tienen bacterias vivas, ¿vale? Bacterias vivas o, bueno, autolizadas. Ahora hay un poco de controversia ahí entre probiótico y paraprobiótico, que era lo que yo decía antes, y también los probióticos los puedes encontrar no solo en la parte de suplementación de la farmacia o de la parafarmacia. Hay los alimentos fermentados, la kombucha, el kéfir, el yogur. Se tienen muchos probióticos, hay muchas maneras de ingerir probióticos en la alimentación, porque como bien decía Tarek, son productos que si son buenos, son caros. O sea, tampoco nos vale un probiótico de 3 euros, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Qué tipo de bacteria es? ¿Cómo se ha tratado esa bacteria? ¿Cómo va a llegar a tu intestino? ¿Cómo va a colonizar? O sea, hay que hacerse muchas preguntas, ¿no? A la hora de tomar un probiótico. Hombre, si es de la alimentación es más fácil porque es más conocido, pero a la hora de comprarlo en una farmacia no todos los probióticos son iguales. No puede ser un probiótico que esté liofilizado, que esté conseguido, que está extraído con cepas o sea, con bacterias de carácter bovino. O sea, no puede ser igual que un probiótico que valga 4 euros, que dicen, bueno, pues hemos cogido aquí un conjunto de bacterias, las hemos mezclado con agua y esto es un probiótico, ¿vale? O sea, tenéis que tener ahí un poco pues lo que decía Paloma, de responsabilidad a la hora de comprarlos y de ingerirlos, y sobre todo consultar con vuestro nutricionista, porque a lo mejor no es un momento en el que tengas que tomarlos, o a lo mejor sí.
¿vale? Y son buenos y los tenemos que tomar a lo largo de toda la vida, pero depende para qué y por qué. El por qué es muy importante. Y yo me voy a llevar un poquito a casa, creo que podemos aprender todos. Yo, además de lupus, tengo una enfermedad inflamatoria intestinal, tengo Crohn en mi caso. Hay otros compañeros que sé que tienen alguno, o compañera que tiene colitis ulcerosa. ¿Qué consejo nos darías desde el punto de vista digestivo? Si hay alguno. Y luego una para todos, así general, un comentario. Al principio yo no establecía conexión entre el lupus o el Crohn o lo que sea y las enfermedades ambientales. Y de un tiempo a esta parte, por preocuparme por una sensibilidad química que tengo, me doy cuenta de que hay compañeras con lupus, es algo frecuente, que no sabemos si por los tratamientos, por el tema ambiental, por desregulación de la flora intestinal, acabamos hipersensibilizando y teniendo enfermedades ambientales, pues sensibilidad química, electrohipersensibilidad. Muchas tenemos, yo también tengo síndrome de fatiga crónica y es eso, si habéis visto o notáis que tenemos esa tendencia a la hipersensibilización que nos hace tener ambientales. Gracias. Sí, al final era lo que estábamos hablando durante toda la mañana. Con la microbiota intestinal no vamos a curar un lupus, no vamos a curar un Crohn o una colitis ulcerosa, pero sí se puede, a través siempre de un profesional sanitario que esté formado en microbiota, sí que se puede modular el brote inflamatorio o evitar que generéis esos autoanticuerpos que se están generando constantemente. Si nosotros dejamos de señalizarle al intestino una inflamación constante, controlando nuestra alimentación, modulando nuestra microbiota intestinal, bajando el estrés que tenemos porque no puedo salir de casa porque me ha dado una diarrea en escopeta y es que no puedo salir, no tengo vida social, ya nos vamos a eje intestino-cerebro, o sea que ahí sí que tenéis que tener en cuenta que siempre tenéis que estar controlados con un profesional sanitario que esté formado, siempre, ¿vale? Con una patología con tantas patas, pero que debéis bajo mi punto de vista, debéis siempre controlar las diferentes patas de la mesa, ¿no? Sobre todo, pues poner conciencia a modular nuestra microbiota intestinal, porque nos va a ayudar a bajar esa inflamación, sobre todo la parte intestinal. No digo que te quite un brote de Crohn, ¿vale? Pero sí te digo que te puede ayudar a distendirlo en el tiempo, ¿vale? Y eso hay mucha evidencia científica que constata que baja la inflamación en el momento en el que modulas tu microbiota intestinal. Y si bajamos la inflamación, estamos bajando los brotes que por predisposición siempre epigenética y no con componente genético estamos expuestos, como es la parte de la medicina ambiental, efectivamente. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, yo por lo menos hablo de lo que yo estoy viendo, ¿no? Hay que tener en cuenta varios factores. Desde que el hombre está en la Tierra, que son millones de años, en el último siglo han ocurrido una serie de cambios ambientales, porcentualmente, si comparamos con todo el tiempo que llevamos en la Tierra, brutales. Entonces yo creo que los propios médicos estamos ante el desconocimiento y probablemente estamos empezando a analizar. Creo que eso va a depender de la microbiota. El aparato que más neuronas, células nerviosas tiene, aparte del sistema nervioso, es el intestino. Ya se habla del eje intestino-sistema nervioso. Pero no solo eso, eje intestino, o sea, aparato digestivo, aparato nervioso y hormonal. Y todo ese pupurrí da una serie de sintomatologías que todavía estamos por ver qué es lo que ocurre. Y el sistema nervioso también hay que entender que conocemos una parte muy pequeña de lo que es el cerebro, el cerebro y sus aledaños, ¿no? Vamos a decirlo coloquialmente. Y hay una glándula que tenemos aquí, que es una gran desconocida, que es la glándula pineal, que es la que nos regula pues, el cómo dormimos, los ritmos circadianos, pero esa glándula, yo me acuerdo que tenía un profesor en la facultad, que era un profesor de anatomía, de histología, el que estudia los tejidos, que ya nos hablaba de la importancia del magnetismo y la glándula pineal. Y en aquella época, en los años 80, tú veías, ¿de qué el doctor? ¿De qué está hablando? Y yo, retrospectivamente, ahora que veo todo esto de las ondas, no sé qué, digo, hay que estudiar más la glándula pineal. Quiero decir,
que Que no no sabemos, tenemos sí. respuesta todavía, No, claro. pero por lo menos quiero lanzar que ya hay muchos pues, médicos que, bueno, pues no digo que estemos iluminados, pero bueno, con otra perspectiva de la vida, que ya estamos viendo cómo intentar enlazar todo eso. Pero a día de hoy nos queda muchísimo por resolver, muchísimo. Muy bien, pues yo creo que ya, porque si no, no vamos a poder tomar el café tranquilamente. Gracias a todos. A tomar el café. Oye, Paloma, me ha encantado la charla que has dado de cara a los pacientes.